Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Estamos en la Filey 2019, como siempre con esta oportunidad de compartir con ustedes la presencia y por supuesto lo que podamos platicar con los autores, con las personalidades que dan vida al programa literario de esta feria. Y uno de los más destacados en la programación de este año sin duda es la presencia de Sergio Ramírez Mercado, a quien hemos leído, a quien hemos seguido, quien tiene una vida sumamente interesante tanto en lo literario como en cosas que lo han antecedido y que por supuesto desde 2017 pues ha quedado con un lugar preponderante en las letras hispánicas, en las letras en español, con el Premio Cervantes de Literatura que recibió hace algunos meses atrás. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Encantado. Bueno, me imagino que la agenda de un escritor busca siempre preservar espacios para la escritura, mantener las rutinas, pero cuando un escritor empieza a destacar y después de recibir un premio Cervantes debe ser complicado armar las agendas. ¿Qué lo motivó a venir a esta feria, a venir a Yucatán a aceptar esta invitación? Bueno, es una invitación que yo tenía pospuesta hace varios años. No había podido estar con ustedes y ya tomé la decisión esta vez de abrir un espacio en la agenda y poder venir a Mérida a encontrarme con los lectores, con los libros, con los autores, con los organizadores y creo que mi decisión ha sido muy acertada. Sin duda, para los lectores lo ha sido, esperemos que también para usted en su presencia, en sus intercambios con los lectores. Por supuesto que hablar con usted en estos tiempos nos remite directamente a la Nicaragua de hoy. No más lejos que ayer, una más de las noticias que han venido llegando, lamentablemente con demasiada frecuencia en esta represión en las manifestaciones en Managua el día de ayer. ¿Cuál es la manera en la que usted enfrenta, en la que usted vive cotidianamente, pues esto que se ha venido acrecentando desde la primavera pasada hasta la zozobra? Es el sentimiento diario de zozobra, no sabe qué va a pasar, no hay ninguna seguridad de si las negociaciones que se están llevando adelante entre el gobierno y la oposición van a avanzar. Un día la Iglesia Católica, que tiene mucho prestigio en Nicaragua, los obispos de la Iglesia se retiran del diálogo porque no quieren ser parte de algo en lo que no tienen confianza, entonces se debilita el diálogo. Al día siguiente el gobierno promete que va a sacar una cantidad considerable, dice, de prisioneros. Todo el mundo espera que hay 800 presos políticos, que saldrá por lo menos la mitad, y entonces anuncia que salen 50. Entonces esto descorazona a la gente, la reacción es salir a la calle a protestar. Viene una represión terrible que lleva a la cárcel a otros 200, hay muchos golpeados. Tiene que intervenir el nuncio apostólico para mediar y que saquen a estas personas. Ya la sacaron, pero entre estas personas que pusieron libres hay rectores de universidades, hay ministros de educación, hay miembros de la Junta de Gobierno que tomó el poder después de la revolución, como el ingeniero Moisés Hassan, hay comandantes guerrilleros como la comandante Mónica Baltodano. Uno de los miembros de la mesa de diálogo que representa al sector estudiantil es detenido. Entonces la zozobra continúa, no hay seriedad en estas negociaciones. Los asuntos de fondo son la justicia, juzgar a los culpables de las masacres que ocurrieron el año pasado y adelantar las elecciones, que es lo que la gente en Nicaragua exige, para que se celebren antes de la fecha prevista y el pueblo pueda dilucidar quién quiere que lo gobierne frente a un gobierno completamente impopular. Entonces el gobierno comienza a utilizar a los prisioneros como rehenes para ir soltando puchitos de prisioneros como concesiones. Y hoy yo escuchaba al obispo auxiliar de Managua, Monseñor Páez, que tiene un gran prestigio moral, decir que los prisioneros no son fichas de negociación, no pueden serlo. Por supuesto. Es decir, está contra los derechos humanos. Que los prisioneros tienen que ser soltados en su totalidad para poder comenzar a negociar. ¿Qué explicación o explicaciones puede usted construir a partir de sus propias experiencias en
gobierno en algún momento y por supuesto como personaje intelectual de Nicaragua, a esta tendencia del poder de no solo concentrar, sino tratar de permanecer, ¿cuáles son las razones y en qué manera se podrían ir acotando o qué es lo que ha fallado en distintos lugares de nuestro Yo continente? creo que estas situaciones, cuando la razón no es suficiente, es decir, cuando el razonamiento político, no vamos a decir la razón siempre está de por medio en todo, cuando el razonamiento político no es suficiente, pues quizá uno tiene que volver a su imaginación de novelista y comenzar a ver a alguien que se quiere quedar eternamente en el poder como se le ve en las novelas, ¿no? Este proceso de cambio que sufre una persona en su mente, el aferramiento al poder, el poder como pasión, la erótica del poder. Daniel Ortega tiene pocos años menos que yo, tiene ya más de 73 años, pero él no piensa que ha llegado la hora de apartarse. Entonces, ¿cuándo es que llegará esa hora? El actual presidente de Argelia tiene 83 años, ha cumplido su cuarto periodo, anuncia que se presenta un quinto, la gente sale a las calles a protestar, él está lleno de tubos, de mangueritas, de una silla de ruedas, no puede hablar, tuvo un derrame cerebral, pero se presenta de nuevo. Eso para mí es un personaje de novela, ya desborda cualquier razonamiento político, ¿no? Y es a pesar de todo esto necesario y probablemente en situaciones similares la potencia de los movimientos culturales, de la literatura, parece responder un poco, crecerse a la literatura situaciones. explica en términos políticos de América Latina, lo ha hecho mejor que los historiadores. Sí. No es que yo desprecie el oficio de historiador, me parece que es muy importante, pero hay novelas capitales que explican a América Latina. No sé si yo quiero saber sobre la revolución, cómo la revolución transformó a la gente, que eso es clave a la hora de entender una revolución, pues la muerte de Artemio Cruz es un gran ejemplo de una novela que interpreta la historia a través de la vida de un individuo. O podría citar cualquier otra novela mexicana, cualquier otra gran novela mexicana, porque las grandes novelas de la primera mitad del siglo hasta los 3/4 del siglo todas están ligadas a la Revolución Mexicana, porque es el hecho decisivo del siglo XX. Y entonces las novelas ayudan a leer mejor la historia. Cuando usted recibe el premio Cervantes, rompe el protocolo, inicia dedicando el premio a quienes en las manifestaciones habían sido asesinados, a quienes habían sido prendidos y a estos jóvenes que decía usted sin más armas que su voluntad de transformar las cosas, salen y continúan saliendo. Han transcurrido ya meses desde entonces. ¿Qué decirles a estas fechas de 2019, a esos grupos, a toda esa gente? Bueno, eso es un hecho que sigue vivo en la memoria de la gente, ya se demostró ayer, la gente no está cediendo el terreno, la gente quiere justicia para esos muertos, son cerca de... las cifras varían, pero la menor no baja de 500 muertos. Fueron asesinados por francotiradores, desde lugares de las alturas, entre ellos un estadio de béisbol recién inaugurado con una donación del gobierno de Taiwán. Eso está en la memoria viva de la gente, ¿no? Y otra vez vuelve en la mente del novelista, ¿no? El gobierno vive buscando cómo demostrar que la normalidad llegó, que todo está como era antes. Entonces invitan a un equipo de Puerto Rico a celebrar una serie bilateral de béisbol con el equipo, la selección de Nicaragua. Entonces la gente comienza a presionar que por qué se van a hacer estos juegos. Denis Martínez, que es nuestro gran héroe deportivo, le dice a los puertorriqueños que por favor no lleguen, que el estadio lleva su nombre. Y él ha protestado de que desde ese estadio que lleva su nombre se haya matado gente, ¿no? Y él dice, no vengan, no tienen nada que venir a hacer. Los puertorriqueños insisten, llegan a jugar frente a un estadio vacío. Sí, la gente que pudo acarrear el gobierno y los colocó en lugares en el estadio, pero el estadio está vacío. Es la memoria viva de la gente que está trabajando a favor de que haya una reparación. La gente no va a poder vivir
sin una reparación frente a sus muertos. Y ha dicho en ese tenor que en los jóvenes radica la posibilidad de que la ética vuelva a tomar el centro, y ha sido siempre impulsor de la idea de que los cuadros políticos inclusive deberían desarrollarse sin detener la llegada, la incorporación de las generaciones jóvenes. Esto probablemente va a tomar tiempo cuando finalmente Pero tienen que darse los relevos. Es decir, los que tienen el derecho a equivocarse son los jóvenes, pero los viejos ya se han equivocado mucho, sobre todo en Nicaragua, donde las generaciones anteriores han fracasado en darle al país lo que el país merece, de manera que no puede ser que sigamos siendo gobernados por gente que tiene más de 70 años. Es un país donde el 70% de la gente tiene menos de 30 años. Es un país de jóvenes, entonces secuestrados por los viejos. Antes de cambiar de tema hacia la literatura, le preguntaría qué impresiones tiene de lo que se está viviendo en México actualmente, este arranque de un gobierno distinto, un gobierno pues que tiene por supuesto toda una historia detrás, en la figura que lo encabeza y en las expectativas de la gente. Este es un gobierno electo por una inmensa mayoría. Uno lee las encuestas y 75% de la gente respalda al gobierno. Muchos piensan que esta luna de miel va a llegar a su fin, yo no sé cuándo. El gobierno de López Obrador está intentando muchas cosas a la vez. Yo creo que ese es un riesgo. Claro. Intentar muchísimas cosas a la vez, en algunas va a fracasar, en algunas otras va a tener éxito. No es que yo esté deseando el fracaso, claro. Yo quisiera que tuviera éxito en todo lo que emprende, pero la vida sí es. Cuando hay estos grandes emprendimientos transformadores, algunas cosas funcionan, otras no funcionan, pero pues, yo creo que es respetable la idea de que alguien o un equipo, un nuevo gobierno tenga la voluntad de transformar profundamente las estructuras de un país, hacer reparaciones de justicia. El caso de Ayotzinapa, que no puede quedarse en la oscuridad, otros tantos crímenes aquí que se han cometido como en otras partes de América Latina. Yo quisiera que en eso el presidente López Obrador tuviera éxito. De acuerdo. Yéndonos a este otro terreno, es interesantísimo pensar en su biografía, en su ruta de vida y saber que fue parte de una revolución, de un gobierno, pero que después la vida, su talento, el trabajo le dio tiempo para generar una obra literaria que ha merecido este tipo de reconocimientos. El principio es el contador de historias, el principio es lo que siempre nos ha apasionado, que alguien nos cuente, nos haga imaginar, nos lleve. ¿A usted quién recuerda que le contara esas historias cuando pequeño? Pues uno oye siempre contar historias de muchas partes. Yo las historias que siempre me interesaron las oí en la mesa familiar a la hora del almuerzo. Mi padre y mi madre contando historias. Y la historia que más contaban ellos, mucha fricción, era la de su propia vida. Porque mi padre venía de una familia católica de músicos pobres. Mi abuelo era maestro de capilla en la iglesia. Mi madre venía de una familia evangélica. Eso en aquel tiempo era un choque terrible. El católico, un lado evangélico, vivió un matrimonio mixto, no era fácil. Mi abuelo era un hombre muy materno, era un hombre rico, cafetalero, muy orgulloso. Jamás iba a consentir que su hija preferida se casara con la vieja que había preparado en el Colegio Bautista de Managua, bachillera, que eso era una gran cosa en ese tiempo, se casara con el hijo de un músico pobre. Y ellos contaban esto, cómo se habían ido a casar a Managua a escondida, el obispo al fin no los quiso casar porque solo el obispo podía hacerlo. Mi madre se negó a renunciar a su religión evangélica, entonces mi padre la respaldó, que no tenía por qué renunciar, entonces se fueron sin casarse. Esa historia me fascinaba y las historias que yo tenía 8 o 10 años cuando las escuchaba, y las historias que más fascinan son aquellas que se cuentan una y otra vez. Y uno va viendo los matices distintos como cada vez se van contando las historias. Y yo después escribí una novela que se llama Un baile de máscaras, sobre esta historia de mis padres, y usando esta historia como la central, como un eje, todas las historias que iban girando alrededor y que ellos mismos contaban,
y que en la rueda familiar de mis tíos y de mi abuelo, que antes de subir a la iglesia, porque mi padre tenía su tienda frente a la iglesia, él era comerciante de abarrotes, se juntaban allí antes de subir a los oficios religiosos de la noche, la tarde, y ahí ellos eran otra escuela para mí narrativa, Claro. porque ellos contaban todas las historias del pueblo, se burlaban de la gente, del que pasaba, contaban historias escabrosas, de adulterio, de engaño, de estafas, Sí. que ocurría en el pueblo, ¿no? Y lo contaban con nombres y apellidos, y se llevaba a la gente que iba pasando, y al que iba pasando le sacaban los trapos, ¿no? Claro. Y lo hacían con mucho humor, y se burlaban de ellos mismos primero, antes de burlarse de los demás. Entonces, para mí, esa fue otra gran escuela narrativa. Cierto. ¿Cómo era ser niño en Mazatepe hace 70 años? ¿Cómo lo recuerda y qué tanto regresa en el trabajo creativo a su infancia? Siempre regresa uno a la infancia porque es un gran depósito de historias, de recuerdos y de mentiras también, porque la infancia se falsifica mucho en la imaginación, pero yo vengo de un pueblo pequeño. Cuando yo era niño, este pueblo tenía 3.000 habitantes. Estaba dividido en un barrio de arriba y en un barrio de abajo, topográficamente. Arriba vivían los ladinos, entre los que estaba yo, y abajo vivían los indígenas. Era una mixtura de indígenas mangues y después indígenas mexicas. Todavía el habla estaba muy teñida, muy lejanamente de términos mangues, pero más activamente de términos náhuatl. Y el idioma que se hablaba era un idioma como el siglo de oro, un idioma muy arcaico. Sí. Era una comunidad muy como asentada en la historia pasada, ¿no? Bueno, entonces lo primero que uno hace de niño en el silencio, porque era un pueblo muy silencioso, las mañanas, cuando todo el mundo está en la escuela, la gente, los artesanos trabajando y la gente que trabajaba fuera del pueblo porque se iba a trabajar a Managua, pues esas voces no estaban. Y uno oía las repiques de las campanas de los pueblos vecinos en ese silencio, ¿no? Entonces uno entrena su oído. En los ruidos de la naturaleza, de los pájaros, del rumor de los árboles, de las campanas de las iglesias vecinas y en las voces de la gente. Uno aprende a oír. Y ha dicho que en ese aprender a oír la poesía, el ritmo que podemos apreciar en el trabajo que usted realiza en prosa, viene por supuesto de la poesía, de la métrica, de la propia música. ¿A usted le interesa esa musicalidad y eso lo ha marcado también? Bueno, yo creo que Nicaragua es un país al que Rubén Darío le enseñó a hablar en alejandrino, ¿no? Variados, que era uno de los ritmos más preferidos por Darío, ¿no? Entonces hay una música en el aire, ¿no? Esta música que te decía del siglo de oro, que hablan los campesinos, que usan términos arcaicos, y los términos arcaicos, como decir agora en lugar de ahora, endenantes, y combinado con términos mexicas, náhuatl. Bueno, eso suena muy mágico después, repercute en el oído de uno como escritor, porque eso es muy musical. Tiene un metro, tiene una melodía, tiene un ritmo, y es lo que uno tiene que aplicar en la prosa. No hay prosa que no tenga una música. La prosa que no tiene música, pues no funciona. Funciona. El tiempo se nos termina, pero estamos ya justamente en Mazatepe y tengo entendido que ahí usted ha abierto las puertas de un centro cultural y ha impulsado algo. ¿Es en esa localidad, es en otra? Porque tengo entendido que ha impulsado pues el acceso a los libros en los encuentros creativos, además por supuesto del encuentro en autores centroamericanos. Tenemos la fundación abierta en Mazatepe que lleva el nombre de mi madre, Luisa Mercado. Tenemos una biblioteca pública grande pues para los términos del pueblo. Realizamos ahí encuentros, actos culturales, tenemos una escuela de música en memoria de mi abuelo y mis tíos. Enseñamos a los niños a tocar instrumentos musicales. Y luego organizamos este gran encuentro internacional de escritores, Centroamérica Cuenta, que este año no podrá ser en Nicaragua, el año pasado no lo pudimos realizar, ahora va a ser en Costa Rica. Pero es una mezcla muy interesante de diálogo entre escritores,
de feria de libro, de presentaciones de películas, de talleres literarios, de talleres sobre periodismo. Tendremos a Johnny Anderson dando un taller de periodismo. Y tendremos a algún otro escritor enseñando a escribir minicuentos, otros cuentos cortos, en fin, de aprendizaje, de recreación, de escuchar diálogos entre escritores. Son unos 150 escritores los que estarán presentes este año en San José. Arrancamos el 13 de mayo. Ya falta poco para eso y seguramente seguirá impulsando desde todas las trincheras posibles como eje Nicaragua, pero ahora como un autor que le pertenece, yo diría, a toda Hispanoamérica. Pues así me siento. Las agendas serán complicadas, pero siempre habrá ese interés por seguir promoviendo la cultura, las letras y abriendo espacio para los jóvenes. Así es. Sergio Ramírez, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Privilegio muchas gracias con ustedes esta tarde. Amigos, esto es Vida de Letras, tenemos mucho más todavía en La Filey. Síganos a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.